Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Saben si falta alguien más? Creo que no. Voy a cerrar. Buenos días, los que están conectados en Zoom, ¿sí me escuchan? Buenos días, sí se escucha, profesor. Perfecto. Olivia, Alex, Jessica y Candy Venegas, ¿sí me escuchan? Buenos días, profesor. Perfecto. Y de igual forma, ¿ven mi diapositiva? Sí, sí se ve. De acuerdo. Bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Antonio Macías Escobar. Y yo les voy a impartir la clase de juicio de amparo. Me gustaría más o menos preguntarles cuál es como el antecedente que tienen en sus materias. ¿Han visto algo de amparo? ¿Conocen a qué se refiere esta materia? ¿O derechos humanos? No sé qué área antecesora a esta la pudieran ustedes vincular o alguien me pudiera informar qué es lo que han visto. Adelante, ¿cuál es tu nombre? Luis Rosario. Adelante, Luis. Bueno, a mí sí me tocó estudiar amparo como tal, ¿cómo se dice? Los principios del juicio de amparo, algunos antecedentes como el habeas corpus y demás, sujetos como el interesante, el voz y ¿qué más preguntó? Pues básicamente, si acá en la universidad ustedes ya tuvieron alguna materia o acercamiento con esta área. Ok, perfecto. Sí, el cuatrimestre anterior llevamos amparo, pero no tuvieron el maestro a de cuatrimestre. Ok. ¿Y aprox qué es lo que ustedes vieron en esa materia? Algo que recuerden. Tipo de amparo, derecho, Ok. directo, los sujetos, como les comenté, los principios, ¿qué más? Antecedentes. Sí. Sí vieron antecedentes. Bueno, de antecedentes no todavía. Ok. Historia, pues, no. Bueno, perfecto, pues digo, eso yo creo que lo vamos a retomar en esta clase y pues obviamente para empezar, como muchas otras materias, tenemos que conocer los antecedentes de ciertas áreas. En este caso, bueno, el amparo es una institución magnífica, creo que es una institución única en México y ustedes se van a dar cuenta, ¿no?, de los alcances que tiene esta área. Y aparte de lo que yo les voy a explicar en estas láminas, pues me gustaría irlo contrastando también con cuestiones prácticas que a ustedes les pueda funcionar una vez que ya egresen, ¿no? Son importantes los antecedentes, pero creo que es más importante lo práctico. Que ustedes puedan saber utilizar este medio, esta pues prácticamente institución, para poder
ejercer, ¿no?, su carrera, si es que ustedes así lo deciden en determinado momento. El ejercicio profesional del abogado pues es muy variado, ¿no? Pero básicamente pues esta institución se utiliza en un plano práctico a nivel litigio para defender lo que actualmente se denominan derechos humanos. Y es muy amplio, ¿no? Podríamos imaginar la defensa de derechos humanos muy básicos en un procedimiento, pero también la defensa de derechos humanos más importantes y trascendentes, ¿no?, como es la vida. Actualmente, a través de esta institución, se está defendiendo la vida en cuestiones de pandemia, en situaciones para garantizar derecho a la salud. ¿Ese compañero de ustedes? ¿No? Y bueno, a grandes rasgos es eso, pero lo vamos a ir viendo detalladamente. Los que están conectados en Zoom, si no me escuchan, por favor me avisan, y si tienen alguna pregunta, de igual forma, levantan su mano, resolvemos dudas. De igual forma, los que están conectados, pues, por favor me lo pueden indicar abriendo su micrófono. Pues miren, primero que nada, de acuerdo al programa, y no sé si ustedes lo tengan o lo han consultado, tenemos que hablar de antecedentes del juicio de amparo. Evidentemente, pues es importante conocer de dónde surge y a partir de cuándo empieza a surgir esta institución del juicio de amparo. El primer antecedente que tenemos, y apegándonos también a su programa, es España. Y en España tenemos que pues han existido diversos ordenamientos en el transcurso del tiempo, al igual que en otros países, ¿no? Pero la idea de esto es analizar en esos ordenamientos qué antecedentes o qué rasgos cercanos al juicio de amparo podemos encontrar para visualizar en dónde y cuándo surge. Entonces, en España, pues tenemos que existieron diversos ordenamientos. El primero, como ven acá, es el fuero juzgo, así se llamó. Y el fuero juzgo, pues propiamente es un ordenamiento, una ley, como lo conoceríamos hoy, que comprendía pues disposiciones relativas diversas, ¿no? Estaba formado por 12 libros, y esos 12 libros pues tenían que ver con lo que es derecho público y derecho privado. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre estos tipos de derechos? Los tipos de relaciones jurídicas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la del derecho público y cuál es la del derecho privado? El derecho público regula las relaciones subordinación entre los entes, en este caso del Estado. Y el derecho privado regula las relaciones jurídicas de supraordenación. Pues me confundí. A ver, público, relaciones de supra a subordinación, es decir, de arriba hacia abajo. Evidentemente el Estado tiene, se le llama facultades de imperio, imperium en latín, de acuerdo a la raíz etimológica, y esas facultades de imperium tienen dos características muy importantes: la coerción y la ejecución. Coertio y execución, ¿no? En latín, y esto es con la finalidad de que el Estado haga cumplir sus determinaciones, lo que el Estado manda, a través de leyes, a través de decretos, que también tienen esos decretos los rasgos característicos de una norma. Es general, es impersonal, es obligatorio. Entonces, esas relaciones en el derecho público, pues es de Estado a particular, ¿no? El Estado fungiendo como una autoridad y el particular, pues como eso, como gobernados o gobernado, la persona a la que va a dirigir una norma. Y el derecho privado o el derecho particular, pues son relaciones de coordinación entre particulares. Por poner un ejemplo, una relación laboral, trabajador-patrón, es una relación de coordinación
evidentemente está regulada por el derecho, que es el derecho laboral, y no hay, digamos, en este caso por parte del patrón, una coercitividad, ¿verdad? Una obligatoriedad como si fuera el Estado para determinar que el trabajador tiene que cumplir con X norma o debe apegarse como a ese imperio que tiene el Estado. ¿Tienen alguna duda sobre esto que estoy comentando? Bueno, entonces, este fuero juzgo tenía estas dos partes, ¿no? Del derecho, tanto público como privado, y se compone de 12 libros. De acuerdo aquí a la diapositiva, tenemos que el primer libro regulaba todo lo concerniente a la elaboración de leyes y la naturaleza de las leyes. Tenemos ahí que al autor de estas leyes se le conocía como facedor. Si esto lo trasladáramos a la época actual, ¿de qué estaríamos hablando? En esa época, el que elaboraba estas leyes, el autor, era o se le conocía como facedor. Actualmente, ¿cómo podríamos aclarar esta parte o qué es lo que nuestro sistema jurídico aplica en la elaboración de las leyes? ¿De quién estaríamos hablando? ¿De qué órgano? ¿Alguna idea? ¿Quién elabora, quién realiza las leyes en nuestro sistema mexicano? ¿Ok? Con las restricciones, ¿no? O con las competencias que la misma Constitución nos fija. Determinadas áreas, determinadas materias para diputados y senadores. A nivel local, estamos hablando de que es una Cámara de Diputados, y a nivel federal, pues son las dos cámaras, diputados y senadores. Entonces, pues ese autor de esas leyes en esa época, que era conocido como facedor, que es lo que actualmente conoceríamos como un congreso, ¿no? Constituido por sus respectivas cámaras. Y el segundo libro nos dice aquí que nos hablaba de juicios y de causas. Pues esto propiamente es procedimental, ¿no? Actualmente, pues, de igual forma se conocen como juicios y causas, los que están enfocados en el área civil y en el área penal. Una causa es penal técnicamente, un procedimiento penal, y pues un juicio está más enfocado al tema administrativo y al tema civil. Nos dice aquí que el resto de los libros se regularon por ese derecho civil, el penal, rural y militar. Son las áreas que abarcaban el resto de los libros en lo que se denominó como el fuero juzgo. Posteriormente tenemos en la misma España otro ordenamiento que se le denominó el fuero viejo de Castilla. Este fuero fue publicado en 1356 y se componía también de libros. Eran 5 libros. Y tenemos acá que el primer libro trataba de igual forma cuestiones de derecho público. Específicamente, ¿qué? Bueno, son cosas que pertenecían al señorío del rey. ¿A qué nos referimos? ¿O ustedes qué consideran que sería esta parte en comparación a nuestro sistema actual? Se trataban cuestiones de derecho público, como lo eran las cosas que pertenecían al señorío del rey. Exacto, y obviamente eso está regulado por el derecho público y tiene que ver con la normativa que regula los bienes del Estado, los bienes que son de dominio público. El Estado también tiene otros bienes privados, ¿no? Digamos, pero pues propiamente esos bienes del Estado son muchas cosas, ¿no? Que conforman las instituciones, como pudieran ser
desde el inmueble, que a lo mejor ha adquirido un ente público, donde se desarrollan sus funciones, hasta pues el tema de patrimonio cultural, tema de monumentos, todo eso es el haber patrimonial del Estado. Entonces, esta parte del Fuero Viejo de Castilla, que también es un ordenamiento, pues regulaba esa parte. Dice aquí que también se regulaba la facultad para desterrar a los nobles, que pues en esa época era gente de determinada clase social, con poderío económico, y se traspasaba el poder, ¿no? De familia en familia a través de lo que se denominaban los títulos de nobleza. Y los derechos de los desterrados. Propiamente esto tiene que ver con nuestro sistema actual, en una comparación o similitud a lo que tiene que ver con el tema de las migraciones, el derecho migratorio, nacionalidades, etc. Eso es lo que nos habla el primer libro. Posteriormente tenemos que en el segundo libro se reguló el tema del derecho penal. ¿Ustedes ya usaron materia de derecho penal o todavía no? Delitos, procedimiento creo que no. Yo sí puse Procesal, bueno. Me parece que con ustedes tengo una materia, la siguiente, que es preparación al juicio oral. Pero bueno, independientemente de ello, aquí hablando de este segundo libro, pues se refiere a todo esto, ¿no? El derecho penal, lo que tenía que ver con delitos, procedimiento. Y evidentemente, pues a lo largo del tiempo, estas instituciones han ido cambiando. Tercer libro, nos dice aquí procedimientos judiciales de orden civil. Pues esto es, de igual forma, muy claro, ¿no? Que en la actualidad también tenemos esta institución, el proceso judicial de orden civil, ya sea ordinario o todos los que nos contempla la misma ley o el mismo código. En cuanto al cuarto y quinto libro, pues nos dice aquí instituciones de derecho civil, que es muy diferente a el tema de procedimientos judiciales de orden civil. ¿Cuál es la diferencia entre? Yo creo que aquí tendremos que sentar la diferencia o preguntar la diferencia entre derecho procesal y derecho positivo, ¿no? O derecho material. ¿Cuál sería la diferencia entre una institución de derecho civil y un procedimiento judicial, por ejemplo? ¿Alguien puede poner algún ejemplo? ¿Cuál es tu nombre? Un ejemplo, alguna idea. Derecho procesal civil. ¿Qué podríamos hablar de establecer como una característica muy puntual en el derecho procesal civil? Un ejemplo. Ok. ¿Algún ejemplo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Le van diciendo su nombre? Ok. ¿Algún ejemplo? A ver. Okay. Adelante, no importa. Por eso estamos acá. ¿Cuál? Ok, en el derecho civil no propiamente existe el juicio oral, pero existe lo que se llama juicio oral sumarísimo. Juicio oral sumarísimo, que tiene que ver con temas de arrendamiento, desocupación de inmuebles, etcétera. Efectivamente, es un procedimiento que regula el derecho civil y nos establece el código, ¿no? Por lo menos aquí en Puebla se establecen las reglas que cuando procede
que debe estar establecida una cláusula en el contrato expresamente, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, es un ejemplo, ¿no? Muchos otros, el divorcio incausado, un juicio de desocupación, un juicio de rectificación de acta, todos esos procedimientos que nos marca el código tienen que ver justamente con procesos judiciales, dependiendo de esta materia, del orden civil. Y una institución de derecho civil, ¿cuál sería? Que hablamos de derecho positivo actual. De igual forma, en el Código Civil, ¿cuál podría ser? Instituciones de derecho civil. ¿Qué ejemplo podríamos poner? En esta materia del derecho civil, ¿qué conocen ustedes o qué han escuchado que se ha regulado o que se ha creado? Por ejemplo, en el derecho penal, si yo dijera una institución de derecho penal, ¿qué es? Algún delito, ¿no? Que esté en el código penal. Lesiones, homicidio, delincuencia organizada. Procedimental penal, pues evidentemente las reglas que rigen el sistema acusatorio, el sistema oral, los incidentes que se crean ahí. Pero hablando de derecho civil, ¿cuál podría ser un ejemplo? De los que se encuentran conectados en Zoom, ¿alguien nos podría dar un ejemplo de una institución de derecho civil? ¿Podría ser pensión alimenticia? Ok, sí, sería un ejemplo. La institución de alimentos está regulada en el Código Civil. Exactamente, es otra institución que está regulada, que es un contrato, ¿no? Entonces, todo eso que encontramos en el Código Civil, pues son instituciones de derecho civil, que evidentemente pues están reguladas por nuestro sistema legal. Y esto es justamente de lo que hablaba el libro cuarto y quinto de ese ordenamiento, que es el Fuero Viejo de Castilla. Posteriormente tenemos aquí en la diapositiva otro ordenamiento, fue denominado las leyes de estilo. Leyes de estilo. Su clase acaba a las 10, ¿verdad? 10:30. 10:30. Ok. Si alguien pudiera avisarme, no sé, que me pase un poco, cuando sean 20 minutos más o menos, 10:20, por favor. Entonces, estas leyes de estudio, también dice acá, fueron denominadas como Declaración de las Leyes de Fuero. Y acá, ¿qué es lo que encontramos? Que, bueno, no constituyeron propiamente una legislación, sino más bien fueron ordenamientos aislados, ¿no? O conjunto de reglas establecidas por tribunales a manera de jurisprudencia, dice aquí, que vinieron a definir y aclarar mediante la interpretación adecuada disposiciones de los anteriores ordenamientos que estamos mencionando sobre las diferentes materias. ¿Qué es importante acá? Dice, son reglas establecidas por los tribunales. Actualmente también tenemos tribunales. Uno muy claro es el Tribunal de Juicio Oral, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí yo les preguntaría, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un juzgado y un tribunal, técnicamente? Aquí se nos habla de tribunal, ¿no? En la historia habría que analizar si efectivamente en España existían tribunales, pero ¿cuál es la diferencia entre un juzgado y un tribunal?
En nuestro sistema hay tribunales y hay juzgados. En su materia ya tuvieron procesal civil. Habrán visto ya lo que tiene que ver con jueces, la integración del Poder Judicial, o no, no recuerdan. Ok. Tribunal y juzgado. Bueno, un juzgado está conformado por un juez. Obviamente el juez va a resolver el derecho conforme a esa jurisdicción que tiene. Jurisdicción, como sabemos o recordaremos, tiene que ver con esa palabra que etimológicamente significa decir el derecho, que es jurisdicere, ¿no? En latín, jurisdicere, y el juez dice el derecho o resuelve el derecho a través de la sentencia. Entonces eso es lo que significaría o implicaría un juzgado. Y el tribunal, como su nombre lo indica, son tres personas que tienen que resolver el derecho, ¿no? O el asunto planteado. El tribunal tiene que ver con tres. El tribunal, por ejemplo, de juicio oral normalmente se compone por tres jueces que tienen que resolver el procedimiento. Entonces nos dice aquí que eran reglas establecidas por tribunales a manera de jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Qué idea hay de jurisprudencia? A ver, Luis. Son los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales, o en este caso, ¿cómo se dicen los tribunales colegiados de circuito en relación a alguna, por ejemplo, contradicción de test? Ok, es un tipo, eso lo podemos ver en la ley de amparo. Ahí nos establece los tipos de jurisprudencia que hay, ¿no? Por reiteración de criterios, por contradicción. Y efectivamente esta jurisprudencia pues es una fuente del derecho, únicamente corre y le compete su producción al Poder Judicial Federal a través de los colegiados, incluso de la misma Suprema Corte. Y ustedes se habrán dado cuenta, si alguien ha ingresado al portal del Poder Judicial, al IUS, al famoso IUS de consulta de jurisprudencias, que hay diferentes épocas, ¿no? Desde la quinta época, sexta época, y actualmente ¿qué época tenemos? ¿Alguien sabe en qué época estamos? Onceava época. Y acá hay una pregunta importante, no sé si alguien sepa cómo surgen esas épocas de la jurisprudencia, o sea, ¿por qué quinta, sexta, séptima hasta la actual onceava época? ¿Cómo surgen? ¿Cómo brincamos de la quinta a la sexta y hasta llegar actualmente a la onceava? Es un dato importante, ¿no? Saber por qué el Poder Judicial está brincando o brinca esas épocas. ¿Alguien de ustedes sabe? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? De los que están en Zoom, ¿alguien sabe cómo surge la jurisprudencia? Esas épocas, ¿por qué se han venido dando durante el transcurso del tiempo? Jessica Lozano. Creo que no está. A ver, Alex Nava. Desconozco eso, profesor. De acuerdo. Claudia Angélica.
No, profesor. Ok. Jessica Velázquez. ¿Cómo surgen o por qué surgen las épocas de la Me jurisprudencia? parece que... ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Me parece que es porque fue como el proceso evolutivo acorde a la evolución también del derecho electoral. Ok, Pero no bueno, estoy muy segura. ahí hay una idea. ¿Alguien más? ¿Olivia o Candy? Bueno, Pues son las épocas en las cuales se agrupan las ética, jurisprudencia y de acuerdo a la literal evolución de la justicia, por así decirlo. ok, sí, que tiene que ver con lo que nos comenta Jessica, ¿no? Ella dice que conforme a la evolución del derecho electoral, efectivamente, esas épocas han ido surgiendo como ha venido evolucionando el derecho. ¿Y cómo identificamos eso? Cuando ha habido reformas trascendentes. Grandes reformas en el sistema jurídico mexicano han originado el nacimiento de esas épocas de la jurisprudencia. Por llamar o nombrar algunas de las que han existido recientemente, fue la de derechos humanos, la misma de ley de amparo. En esas estábamos todavía en la 10ª época. Actualmente surge la 11ª, y yo creo que la trascendencia ahí del sistema jurídico mexicano, el cambio que se está dando es la justicia laboral. Se viene un nuevo sistema de justicia laboral. Las juntas de conciliación que estaban o pertenecían al Poder Ejecutivo, ahora pasan al Poder Judicial. Entonces hablamos de que ya no existirían juntas, sino juzgados laborales. Entonces se vienen esas reformas, ya se tiene proyectado que se empiecen a implementar, evidentemente que los estados puedan empezar a contemplar toda esa infraestructura, ¿no?, que se va a necesitar. Yo creo que implica evidentemente inversiones, como lo hicieron en el sistema de justicia penal, porque no se contaba con salas. Las salas tienen una estructura muy específica, desde el tema del audio, desde el tema de la forma en cómo está acomodado el lugar, ¿no?, de la sala. Entonces implica toda esa parte de infraestructura que tiene que contemplar en este caso el Poder Judicial para poder llegar a concretar esa reforma, ¿no?, y que opere la misma. Entonces estas épocas pues surgen justamente por reformas trascendentes y la evolución del mismo sistema jurídico, así es. Y la jurisprudencia, ¿qué nos resuelve? ¿Para qué sirve? Bueno, uno de los usos es resolver conflictos entre criterios. Ok. Por ejemplo, Estoy pensando también. ok, ¿alguien ha escuchado? Porque esto, pues muchas veces no solo es un conocimiento técnico legal, ¿no?, sino incluso en las noticias a veces se habla, ¿no?, de ciertas cuestiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto. Acá en la diapositiva nos dice que vinieron a definir y aclarar mediante la interpretación adecuada disposiciones contenidas en diversos ordenamientos sobre diferentes materias. Eso parece que es actual, ¿no? Es la misma función que tiene la jurisprudencia, aclararnos cosas que están en la legislación. El punto es que también eso creo que es un problema
el hecho de que el legislador, el que crea las normas, muchas veces en las leyes no contemple ciertas cosas, ¿no? O sea ambigua. Cuando la ley es ambigua, la Corte, a través de la jurisprudencia o los tribunales colegiados, tienen que hacer una interpretación para aclarar a qué se refiere el sistema o la legislación específica. Por ejemplo, en la última institución de derecho civil, el divorcio incausado, se decía ahí que era procedente ese tipo de divorcio siempre y cuando los cónyuges tuvieran 1 año de casados en el Código Civil. Pero, ¿qué pasaba? Había cónyuges que a lo mejor estaban casados 6 meses, 7 meses, y decían, opto por el procedimiento civil de divorcio, y cuando esto se planteaba ante un juez, el juez desechaba esas peticiones o esas solicitudes de divorcio y decía, no es procedente porque de acuerdo a la ley, de acuerdo a tu acta de matrimonio, debes tener 1 año de casado, y se advierte que no lo tienes. Se advierte que tienes 6 meses, 7 meses, pero no tienes el acta. Entonces, se desecha la solicitud y en consecuencia no puedes promover este juicio, no puedes divorciarte prácticamente. Hasta que transcurre el año podrás promover, ¿no? Y entonces entró la Suprema Corte y también, aparte de emitir esas jurisprudencias, se emiten tesis aisladas que nos dan orientaciones, nos dan igual aclaraciones, definiciones. Y ahí, por ejemplo, se dijo que eso no era obstáculo para que un juez no admitiera una demanda de divorcio, que aun cuando la ley considerara que tenía que transcurrir 1 año, pues eso era inconstitucional, ¿no? O en contra de la voluntad de los intervinientes, de los solicitantes, para poder solicitar el divorcio, en este caso incausado. Y esa parte de incausado, pues es justamente porque no hay que acreditar una causa, ¿no?, por la cual se quiere uno divorciar. Entonces la Corte analizaba, interpretaba esto y decía, si bien no hay causa por la cual alguien desea divorciarse, pues tampoco el tiempo de 1 año que establece la ley tiene que ser obstáculo para poder promover el juicio de divorcio. Entonces, cuestiones como esas son las que tienen que ver con lo que es la jurisprudencia, aclararnos cosas, alcances, y hay muchísimas, ¿no? Ustedes pueden consultar la página del JUS, y ahí se van a encontrar con muchos temas, filtrar por tema lo que deseen buscar, ¿no?, de toda materia. Habrá cuestiones novedosas que a lo mejor la Corte no ha resuelto y que desde luego están ahí. Es importante que sean los abogados los que planteen esas cuestiones, ¿no?, novedosas, para que la Corte pueda resolver. La Corte ha determinado o ha aclarado todo esto, pues sin duda por cuestiones que los abogados han planteado. Son muchas las áreas, ¿no?, en las que se puede aclarar a través de la jurisprudencia este tipo de temas. Luego tenemos que... ¿Tienen alguna duda? ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Tenemos otro ordenamiento acá, que es el Fuero Real de España. En este fuero tenemos que se compuso de 4 libros, los cuales se normaron, dice ahí, 2 materias, ¿no?, el civil y el penal. Bueno, creo que es muy parecido a alguno de los que hemos comentado anteriormente. Y regulaban eso, como actualmente nuestro Código Civil y Penal, esas áreas en específico que forman parte
de lo que en la clasificación del derecho tiene que ver con derecho público. O bueno, el civil, derecho privado, el penal, derecho público, y que en realidad, pues las teorías de los estudiosos nos dicen algunos que todo el derecho es público porque emana de una autoridad, ¿no?, creadora, que es el Congreso, ya sea diputados a nivel local o diputados y senadores a nivel federal. Otro ordenamiento más es el ordenamiento de Alcalá. Acá hablamos ya de, hay antecedentes, nos indican que el autor fue Alfonso XI en el año de 1348 en Alcalá de Henares. Y este tenía ya más libros, ¿no? Dice 32 títulos que regularon las diversas ramas jurídicas, y volvemos a encontrar principalmente derecho civil, derecho penal y procesal. Prácticamente han sido estas las materias que han subsistido, ¿no?, a lo largo de la historia, y se han venido creando otras. ¿Cuáles áreas del derecho ustedes consideran que son más novedosas? Acá, si ustedes se dan cuenta, se nos viene prácticamente hablando de dos, ¿no?, de dos muy básicas: el derecho civil y el penal y su respectivo procedimiento. Pero ¿qué materias o qué áreas del derecho consideran que han surgido en estos últimos tiempos y que son importantes y que por eso también se han ido regulando en la legislación? Se han empezado a crear leyes. ¿O cuál consideran incluso que podría ser un área que el mismo Estado mexicano debería implementar y que no lo ha hecho? ¿Alguna idea, Luis? A ver, piénsale. Por acá, ¿alguna idea? ¿Un área nueva? Si ustedes fueran legisladores, como abogados, ¿qué tema o qué área dirían? Esto yo lo quiero regular, esto me gustaría regularlo porque no está en el sistema mexicano. O a lo mejor ya está, ¿no?, pero es algo nuevo. Y hay temas que son cotidianos, ¿no? Porque justamente eso es el derecho. El derecho, dice un autor que es, me parece que es Recasens Siches, que dice que el derecho es vida humana objetivada, es decir, lo que nosotros vivimos es plasmado en la ley para regular relaciones. ¿Qué área creen? Algo que todavía no está en México. Ajá. Y que no se ve cerca de llegar, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, ya. Ok, ¿cuál sería? El derecho de reclamación de aparatos electrónicos. No sé si me explico. A ver, más amplio. En Estados Unidos acaba de regularse que una persona que se le compra un aparato electrónico no tenga, en este caso, derecho a repararlo. Pues, porque no, es decir, es ilegal, bueno. Eso pues creo que nunca va a llegar a México porque no, pues es una ley de países de mayor desarrollo industrial, pero es un ejemplo de como un derecho nuevo, como una ley nueva, creo. Ok. ¿Qué opinan? ¿Alguna otra idea? Por ejemplo, en otros países que ha tenido cobrando relevancia. En México, por ejemplo, ¿conocen algo ustedes en México? ¿Han oído hablar de algo sobre el derecho a proteger a los
a los animales, o sea, que se instituya que los animales tienen derechos. Eso limita a las mascotas en la calle. Se encuentran abandonando o algún animal aventando a la... ¿Y eso dónde está? ¿Eso dónde está regulado? en el código penal. Ok. Pero sí lo has verificado, esa parte. Como que vaya buscando, Ok. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esa parte? Se llama delito de abandono de animales. Ujú. Ok. En el Código Penal no lo recuerdo así, como el abandono, sino más bien el daño. Y te describe varias acciones, el que dañe, lesione. Habría que checarlo, ¿no? Independientemente de eso, de los alcances, efectivamente es nuevo, esa parte es nueva y se instauró en el Código Penal del Estado de Puebla, anteriormente no estaba, pero ya es viable hacer un procedimiento o proceder contra alguna persona que lastime o dañe, ¿no?, a algún animal. El punto aquí es visualizar cuál es el alcance de este tipo de instituciones, ¿no?, o de legislaciones nuevas, de artículos nuevos, porque en la realidad, bueno, habría que cuestionarnos si alguno de nosotros ve lesionado la integridad de algún animal, de alguna mascota, siguiendo a una fiscalía, que es la institución instaurada para conocer de ese tipo de cuestiones, se tiene el conocimiento y se tiene el estudio para iniciar un procedimiento de este tipo. Para iniciar, ¿qué necesitaríamos? Es decir, si alguien de aquí tiene algún perro, se ve lesionado por alguna otra persona, acudimos a la fiscalía. ¿Y qué es lo que ocurriría a nivel de un proceso penal? ¿Qué tendría que hacer la autoridad? Cuando nosotros quizá hemos sido lesionados por algún otro sujeto, alguna otra persona, vamos a la fiscalía y nos hacen una valoración, ¿no? Una valoración médica, médico-legista, que nos diga dónde está esa lesión, si es cortante o qué tipo de lesión es, en cuánto tiempo tarda su sanidad, ¿no?, en cuánto tiempo sana. De igual forma, en este tipo de delitos, la Fiscalía debe tener médicos veterinarios, y hasta donde yo lo sé, pues no hay muchos. Y entonces, este tipo de derechos que se vienen implementando, pues pareciera que son ilusorios, ¿no? O que no se llevan, no se concretan, aun cuando estén ahí en el código, en la ley. Pero vaya, son cuestiones que, o sea, fíjense ustedes cómo de esta parte que estamos analizando, que es historia, pues tenemos que ir comentando, ¿no?, para que ustedes puedan contrastar lo que es la realidad de nuestra normatividad con pues el tema, ¿no?, que se está tocando. Otro derecho novedoso en comparación con estos que son muy clásicos, por ejemplo, el derecho a la protección de datos personales, es algo que apenas está evolucionando, que no estaba hace unos años, incluso elevado a la categoría de rango constitucional. Y pues está evolucionando, ¿no? En algunos otros lugares, como en España, ya está avanzado. Hay agencias de protección de datos personales, legislación muy específica. En México tenemos ya una institución que es el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Se está creando actualmente una nueva plataforma, pero son cuestiones que vienen evolucionando, ¿no?, y que obviamente se han dado por la necesidad de proteger esos derechos. ¿Ustedes qué creen? Si alguien tiene la pregunta. Profe, yo iba a mencionar que también podría ser el derecho corporativo. Ok,
Sí podría ser, aunque sabemos que ese derecho corporativo es una conjunción, ¿no?, de varias ramas. El abogado corporativo, a través del derecho corporativo, pues tiene que conocer derecho civil, contratos, derecho fiscal, pero sí podría ser una vertiente, ¿no? Es una conjugación o una unificación de varias ramas, pues obviamente con la finalidad de enfocar una asesoría hacia el ámbito empresarial más que nada. Podría ser. Y les comentaba, esta parte también de los derechos nuevos, como lo es la protección de esos datos personales, pues ha surgido por una necesidad también de la población. ¿Tienen ustedes alguna idea a qué se refiere este derecho? ¿Qué es lo que regula o en qué nos protege? Porque es algo que tiene que ver con cuestiones de la vida diaria. Pareciera algo muy técnico o algo muy, a lo mejor sofisticado, que tiene que ver con temas de incluso tecnología, proteger esos datos, ¿no?, que a través de la red circulan, pero va más allá. Me voy a desviar un poquito para darles como esta parte, ¿no?, de qué es un dato personal. ¿Ustedes qué creen que es un dato personal? ¿A qué se refiere? ¿Ok? Sí, adelante. Jessica. Sí, adelante. Podría ser también desde nuestros biométrico, desde nuestra huella dactilar, el celular, por ejemplo, porque también puede ser asociada con nuestros datos de nuestro nombre completo, nuestro CURP, algunos otros datos para las cuentas bancarias. Exactamente, las huellas dactilares, el iris, y se empieza a dar clasificaciones, ¿no?, de esos datos personales, como pueden ser los datos personales sensibles, que como su nombre lo indica, por su sensibilidad, tienen una trascendencia mayor. Un dato sensible, por ejemplo, puede ser algún incluso diagnóstico médico que tenga que ver con la persona y que derivado de ese diagnóstico se pueda causar alguna discriminación laboral. Entonces es muy amplio, pero ¿a qué me refiero con que tiene que ver con cuestiones incluso de la vida diaria? Pues como se comenta, ¿no?, los datos personales tienen que ver con nombre, edad, incluso creencias. La misma ley de protección de datos personales nos indica que la creencia es un dato personal. El dato personal es algo que nos hace identificable ante otros. Y no sé si ustedes han tenido alguna experiencia ahí cuando nos dan como referencia algún servicio para obtener algún crédito, algún plan telefónico, y sucede que a veces incluso pueden llamar a nuestra casa, ¿no?, buscando a X persona que ni conocemos, pero la buscan porque ahí vive o ha dado datos, ¿no?, de que supuestamente en ese lugar habita. Y eso tiene que ver con cuestiones de datos personales. Es algo que sucede mucho, a mí por lo menos sí, yo sí lo he vivido, y es procedente, ¿no?, proteger a través de ese tipo de derechos tus datos personales y la privacidad que uno tiene, para que no autoridades, o en este caso no autoridades, ¿no?, sino instituciones bancarias o alguna otra dependencia, vulnere esa privacidad, cómo obtuvo el número telefónico, a qué hora para proteger la privacidad puede estar llamando, porque incluso la misma ley de instituciones nos indica cuáles son los tiempos correctos de poder buscar, localizar a una persona y gestionar cobros, ¿no? Pero vaya, pues es un tipo de derecho más nuevo de los que aquí podemos comentar y observar. Y así se ha venido renovando, ha venido evolucionando el derecho, también los derechos humanos, como ustedes saben, y en materia de amparo, pues han venido evolucionando de primera, segunda, tercera generación, y los que se vienen dando ahora, ¿no?, que tienen que ver ya más con protección de medios tecnológicos, otro tipo de
otro tipo de derechos que se vienen o se piensan instaurar, ¿no? Más adelante. Y finalmente tenemos acá las 7 partidas, ya para terminar, que es otro ordenamiento en España. Estas 7 partidas, no sé aquí, que fueron elaboradas bajo el gobierno del rey don Alfonso VII. Y este ordenamiento constituye, es trascendente porque constituye una de las obras más geniales del pensamiento humano. Fue producto en la Edad Media y nos dice aquí que no solo se codificaron cuestiones legales como las que hemos mencionado, ¿no? El derecho civil, el derecho penal, sino que aparte de todo esto se adoptaron principios filosóficos que imperaban en esa época y que también nacieron en el derecho romano, que en las anteriores legislaciones pues parecía que se habían olvidado, pero se instituyeron. Y aquí, de forma muy general, al igual que los otros ordenamientos, tenemos que la primera partida nos explicó cuestiones de derecho natural, de derecho de gentes, de leyes, de usos, de costumbres y de fueros. ¿Cuál es el... Permítanme un momentito. Ya terminamos. Ok, perfecto, ya terminamos. Gracias. ¿Van a cambiar este dónde? De sesión. Vamos a cambiar de sesión. Yo creo que para no dilatar más, vamos a terminar acá y la próxima clase vemos estos 3 puntos finales de las 7 partidas.